Ahí veo atrás muchas personas. Padre Santo, bendito Dios, nos presentamos, Señor, esta mañana ante ti en el nombre de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre, para darte gracias por habernos traído, Señor, a pesar de nosotros mismos. Muchas veces, Dios, tu Santo Espíritu pone en nosotros tanto el querer como el hacer tu perfecta voluntad. Y aquí estamos, porque necesitamos de tu palabra, necesitamos de esa luz que guíe nuestro camino, Señor, porque en un mundo tan perverso como el que vivimos ahora necesitamos esa palabra que nos levante y que nos muestre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Muy bien, empezamos. Vamos a terminar las 7 cartas a las iglesias de Apocalipsis, de Asia, del libro de Apocalipsis. Entonces vamos a estudiar el mensaje a la Odisea, Apocalipsis 3, verso del 14 al 22. Según muchos comentaristas bíblicos y muchos teólogos, dicen que esta iglesia representa la iglesia actual. Entonces vamos a ver por qué piensan eso. La iglesia de este tiempo, no en general, no en particular, pero en general. Entonces ya hemos estudiado las 6 iglesias, ahora vamos por la 7ª y vamos a empezar. ¿Todos llegaron? Muy bien. Escucho una voz por ahí. Apocalipsis 3:14. Ojo, escuche bien. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí, el que te está presentando Jesucristo, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Jesucristo se está presentando como el Amén, como el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación. 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Este versículo lo vamos a tocar bien. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Wow. Porque tú dices, o sea, la iglesia de la Odisea dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, que un nivel de soberbia de esa iglesia tremendo, ¿no? No necesito a nadie. O sea, no te necesito ni a ti, Señor. Eso es lo que está diciendo. Y no sabes, y Dios me contesta, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Ah, su madre! Dios me resuelve, ¿o no? Por tanto, esta palabra me gusta a mí, yo te aconsejo. ¿Se dan cuenta cómo dice Dios? No dice yo te ordeno, sino dice yo te aconsejo el libre albedrío. Qué tremendo, ¿no? Ahí para los calvinistas es un par de cachetadones, porque aquí Dios te está diciendo yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea que a nosotros Dios nos reprende y nos castiga porque nos ama, que nos mete en la prueba, ¿no? Este versículo es el que usan en todos los cultos para hacer el llamado, ¿no? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, Jesús está en la puerta esperando, porque él podría empujar la puerta y entrar. Otra vez el libro de Dios. Y este versículo, hermano, en este contexto,
No es para el que recién se convierte, es para el tibio. ¿No? A ver, claro que se puede usar, se puede generalizar, pero en realidad en el contexto le está hablando a la iglesia. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a los que no creen, a los no convertidos. A la iglesia, ¿no? Vamos a ver qué significa ser un cristiano tibio. Y ahí usted y yo, vamos a ver, pues. Al que venciere y le daré que se siente conmigo, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Otra vez, la promesa de la vida eterna. Siempre en todas las iglesias, al final la verdadera promesa es: vas a estar conmigo. Cuando ya no estés en esta tierra, vas a estar conmigo. Y eso es lo que tenemos que, como cristianos, enfocar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a empezar. Vamos a hablar de la última iglesia, a la Odisea. Esta era una iglesia que tenía 3 características. La primera era una ciudad en que la mayoría de las personas eran personas ricas, eran personas acaudaladas. La posición estratégica de esta ciudad la hacía en ese tiempo una de las mejores rutas comerciales que había. Inclusive se conocía como el centro financiero, ¿no? Porque ahí estaban los grandes bancos. Inclusive se dicen los historiadores que era el Wall Street de Asia. Así es que eran por lo general gente muy saludable, porque había un centro médico muy renombrado en esa época donde hacían un polvo especial para los ojos. Por eso yo cuando leía esto, ¿por qué habla de colinio? ¿No? Pero ahora vamos a ver por qué. Y este polvo era exportado para todo el mundo. Y también, además de eso, ellos tenían unas ovejas negras que tenían la mejor lana de la región, por lo cual tenían la capacidad de vestirse siempre de una manera una ropa muy buena, ¿no? Esas prendas se pagaban muy altos precios en otros lados, pero usted sabe que donde uno produce es más barato. Así que podemos ver una sociedad, podemos ver una iglesia que vivía en una ciudad donde la gente era próspera y estaba sana. Bonito, ¿no? Pareciera como que Dios está ahí, ¿o no? Según el concepto de las iglesias ahora, ¿no? Esta congregación, cuando es escrito el libro de Apocalipsis, ya más o menos tenía 30 años de haberse formado. Entonces, el verso 14, ya que nosotros vemos que esta era una iglesia bastante, ¿cómo te puedo decir?, que confiaba mucho en las riquezas inciertas. Entonces, Cristo se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero. La palabra amén, ¿por qué se presenta como el amén? ¿No? La palabra amén tiene un significado especial, hermano. Cuando decimos amén, en el momento en que alguien dice algo, estamos manifestando nuestra aprobación a lo que se está diciendo, ¿cierto? Si yo digo que Dios es bueno y usted dice amén, es porque dice sí, es verdad. Cuando respondemos amén a un mensaje bíblico, estamos diciendo así sea. Jesús usaba esta palabra amén cuando decía de cierto os digo. Esa es una forma en la que se usa la palabra amén. Entonces Él está diciendo que Él es el amén porque Él es el testigo fiel y verdadero. ¿Qué quiere decir? Que Él está diciendo a la iglesia que solamente en Él puede haber la confianza total, no en las riquezas ni en la salud. Porque usted y yo sabemos que las riquezas y la salud en cualquier momento se van. ¿Quién de nosotros no ha estado muy bien de repente un tiempo económicamente? ¿O quién de nosotros no ha tenido una salud de hierro y de repente no les ha pasado? A cualquier edad, ¿eh? Punto, enfermo. Entonces, yo conocí gente que era muy sana, muy deportista, y a los 30 años salió corriendo, le dio un tatuaje y se murieron.
Sin embargo, ellos sentían que su fortaleza era la salud. Lo único que es verdadero y fiel para nosotros es Cristo. Por eso se presenta así, se presenta de esa manera. Y en segundo lugar, como ellos se creían autosuficientes, Él se presenta como el principio de la creación de Dios. ¿Saben qué, hermano? Dice la Biblia que Dios ha creado todo. Dios es soberano. Y cuando Dios permite que la gente sea próspera, Él lo permite. A veces conozco gente que dice, yo me he hecho solo. No, siempre hemos necesitado de alguien que nos dé la mano, de alguien que nos ayude. Y también, si tú eres diligente y eres generoso, también vas a prosperar, ¿no? Pero en realidad, la verdadera prosperidad viene de las bendiciones materiales. Entonces, Él se presenta de esa manera para decirle a ellos, oye, no seas tan autosuficiente, ¿no? Yo soy lo único real y soy el que ha permitido que ustedes como ciudad prosperen. Ahora, esta iglesia de la Odisea es la única iglesia que usted estudia de las 7 que no recibe ningún elogio. Y es bien extraño, ¿no? Porque como veremos más adelante, a nosotros nos han vendido la idea que cuando la iglesia es próspera, ahí está Dios. Pero esta iglesia, vamos a ir viendo que al final, mira, acá hay algo bien interesante, si usted ha seguido bien el tema de las iglesias. En las iglesias de Sardis, tampoco la iglesia recibió ningún tipo de elogio, pero sí reconoció que habían algunas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras, o sea, que no habían aceptado la falsa doctrina, que se habían permanecido fiel a Cristo. En esta iglesia no tenía ni uno. No había ni uno que fuera realmente fiel, si no lo hubiera hecho. La evaluación de esta congregación empieza con yo conozco tus obras. Bueno, sí. Este tipo de iglesias que son grandes y tienen mucho dinero, normalmente se ve que hacen algún tipo de obras, pero normalmente las hacen jactándose en su riqueza, ¿no? Y lo hacen notar. Cuando van a hacer sus campañas, van y dicen nosotros. Y Cristo dijo, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Entonces, es preferible no decir. A la gente cuando se le ayuda, hermano, hay que ser muy sabio, porque si tú se lo sacas en cara, lo ofendes. Hay que saber ayudar, ¿no? Vamos a ayudar a los hermanos y todos traen la ropa vieja que no les sirve. Eso no se le da. Se le da lo nuevo. Una vez yo tuve una discusión con un pastor por eso. Dije, pero ¿tú crees, si tú fueras pobre, que te gustaría que te regalen un polo con hueco? La gente tiene dignidad, ¿no? Entonces, ese tipo de obras tenemos. Normalmente, hermano, cuando una persona no es creyente, o es un creyente muy carnal, para ellos es fácil dar dinero, ¿no? Sin tener que comprometerse personalmente, ¿no? O sea, dan, pero de esa manera lo único que hacen es aplacar su conciencia. Soy bueno porque doy. Nunca les ha pasado cuando eran cristianos. Le daban a alguien, soy bueno, ¿no? En realidad no han hecho ningún sacrificio. Ahora acá vamos a empezar con lo. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, hay 3 tipos de cristianos. Hay el cristiano frío, que según la traducción dice frío como el hielo. Hay el cristiano caliente, que según la traducción es caliente hasta que hierva, o sea, es la gente que está realmente comprometida con Dios. Y yo quiero que ustedes su mente se saquen que comprometido es estar metido en la iglesia,
sirviendo en la iglesia, estando todo el día con el pastor, llegando para acá. Eso no es comprometido, porque el compromiso no es conmigo ni con la iglesia, es con Cristo y con Dios. Entonces, si tú realmente eres una persona comprometida, te comprometes en oración, te comprometes con la palabra, entiendes lo que es el ayuno. Otra de las cosas que sea tergiversado. Ayuna 40 días y no sé qué. Entonces, espiritualmente hablando, los cristianos de la iglesia no estaban fríos como el hielo, o sea, no eran incrédulos, pero tampoco estaban llenos de entusiasmo y comprometidos con Dios. Eran sencillamente tibios. Existen congregaciones, y yo les pido a Dios que tienen miembros tibios. Espero que nunca tengamos un miembro tibio acá. Y vamos a ver cómo funciona esto. Son miembros que son descuidados para orar en privado. Son personas que son descuidados para estudiar la Biblia, hacerse examen de conciencia, son inconstantes en su asistencia, miembros que no han entendido lo que es el dar, que siempre le dan como que no entienden qué significa el dar, miembros que muestran poco interés en la congregación, ¿no? Miembros que rara vez visitan a los enfermos, que no consuelan a los que están de luto, que jamás se han tomado molestia alguno, ¿no? O sea, son gente que no se compromete para nada. Ese es un tibio. ¿Conocen esa gente? Yo conocí un montón de esa gente, ahora acá no. Él dice, ojalá fueseis fríos o calientes. ¿Por qué habría de preferir Dios a personas que fueran frías? Yo me preguntaba, en vez de tibio, ¿no es mejor por lo menos ser un cristiano tibión que no ser cristiano? Ahora, hermano, usted cuando lee la Biblia tiene que leerla con atención y tiene que ver algo. Todos hemos empezado fríos, ¿cierto? Y nos hemos ido entibiando y nos hemos ido calentando. Ser tibio no es un problema cuando es parte del proceso del crecimiento espiritual. Nadie es caliente cuando recién se convierte al toque. Caliente, o sea, comprometido totalmente. Puede ser emotivamente, sí. Entonces, para ser caliente, primero hay que ser frío, luego hay que ser tibio y finalmente hay que ser caliente. El tema acá, nosotros, por ejemplo, y usted y yo, cuando vemos que alguien nuevo llega frío o llega caliente. Llega frío o no entiende. La mente de ellos está tratando de, no sé, como me pasó a mí, de racionalizar lo que escucho, porque estoy frío, pero de repente comienza a venir a los cultos y comienza a entibiarse, ¿cierto? Y nos alegramos nosotros cuando la gente sigue viniendo y cuando la persona sigue viniendo y la persona que comienza a entender y comienza el crecimiento. El tema de esta iglesia, hermano, es que la tibieza de esta iglesia era permanente. Ahí estaba. Su proceso se había detenido. A nadie le importaba más que asistir a la iglesia y cumplir con ciertos preceptos religiosos. Inclusive se enorgullecían, porque mira lo que dice el verso 17. Estaban orgullosos de ser tibios. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, ellos estaban sobrados pues, por su compromiso de vida, no les importaba, ¿no? Y
normalmente cuando te encuentras cuando se encuentra un cristiano tibio con un cristiano comprometido, ¿sabes lo que te dice el tibio? Eres religioso, eres fanático, eres legalista, no hay nomás, porque ellos, como son tibios, han hecho a Dios de su Salvador, pero no han hecho a Cristo de su Señor. Así funciona. Y comienzan a excusar su falta de compromiso, ¿no? Ahora, ¿por qué preferirían Cristo a los fríos que a los tibios? ¿Usted se ha preguntado eso? Bueno, yo encontré 3 razones. Los fríos siempre son más sinceros. Primeramente, porque no andan diciendo que son cristianos, ¿no? Un frío no anda diciendo eso. Y segundo, es la gente que te dice, ¿por qué diezman? No, que es una ley, pero ellos como que todavía no han sido manipulados, entonces están siempre, ¿no he visto lo primero que entra una persona a un culto y sale diciendo a esas iglesias, pues no acá, porque acá no es así, ¿por qué dan plata? ¿Por qué tengo que dar el 10% de mi sueldo? Otros, que tenemos más esperanza de cambiar a un frío que cambiar a un tibio. Porque el tibio ya está cómodo, ya está cómodo. Él cree que ahí nomás, con eso es suficiente. Pero como dice Dios más adelante, dice que lo va a vomitar. Y los tibios le causan más daño a la iglesia que los fríos, porque un cristiano tibio es un cristiano que todavía coquetea con el mundo, ¿no? Todavía va a las fiestitas y se emborracha, no es que te puedas tomar un trago, o sea, ¿no? Sea malo, pero se emborrachan o tienen esos comportamientos extraños en el trabajo, coqueteando con las mujeres, hablando lisurotas, viendo pornografía. Entonces, el que no es cristiano voltea y dice, oye, ¿para qué voy a ser como tú si somos iguales? ¿Sí o no? ¿Para qué? Eso, ¿no? Inclusive, esa es la persona, por ese tipo de personas, hermano, que yo no me convertí antes. Porque si hubiera visto un compromiso verdadero, y yo cada vez que me encuentro con esa persona, se lo digo. Por tu culpa no soy cristiano, por tu testimonio. Porque tú me predicabas de Cristo, me predicabas de la santidad, me predicabas de esto, y yo te salía a la calle y te encontraba drogándote y borrachándote. Entonces yo decía, ¿para qué voy a ser cristiano, pues? Siente hacer lo mismo, ¿o no? Yo en mi corazón sí sabía algo, y creo que un día se lo dije a Dios siendo mundano. El día que me convierto, me convierto. Y leí un versículo, un proverbio que decía que el pecador tiene pasos presurosos al mal. ¿Han visto eso? Que era rapidito para ir a buscar Cristo. Pero después dije, algún día me voy a convertir en pasos presurosos para el bien, y creo que dije, que se judío. Sí, porque así era. Ahora, esta iglesia de la Odisea, si usted ve el contexto de que estaba siendo perseguida a las iglesias, a esta iglesia no la perseguía nadie, pues, a pesar de que había muchos judíos ahí. ¿Y por qué? Porque como eran cristianos superficiales, a nadie le importaba. Eran más, déjalo, no eran luz. ¿Se acuerdan que hablamos en la clase de hermenéutica? No eran luz, ni tampoco eran sal. Ahora, ¿cuáles son las características de los tibios? Tenemos que hablar un poco de los tibios, porque como nosotros somos Berea, tenemos que ir examinándolos poco a poco. Lo primero, en cuanto a Dios, ¿cómo ve un tibio a Dios? Lo ve como su mesero celestial. Alguien que está solo para servirle y darle bendiciones, nada más. Yo decreto, yo declaro, ¿cómo era? Yo bajo la bendición, todas esas palabras, ¿no? Desato, yo desato de mis bendiciones. Señor, solamente lo ven a Dios como alguien que le puede dar algo. En cuanto a la Biblia,
Un tibio lee muy poco o no lee, menos estudia, y lo único que aprende son los versículos. A ver si ahí los niños un poquito, porque no, díganle que tomen. Estas personas se acostumbran a tomar los versículos que solo les conviene, ¿no? Todo lo puede Cristo que me fortalece, ¿no? Dios suplirá todo lo que me hace falta, ¿no? Pero ahí ellos nunca vas a encontrar un versículo de santidad, ni nada, todo donde hay promesa, eso, ¿no? En cuanto a la salvación, la mayoría del tibio no entiende, ¿no?, qué es la salvación. Es interesante. Y piensan que para obtener la salvación tienen que hacer miles de cosas, o sea, no han entendido que todo es por fe. Inclusive conozco cristianos que dudan de la vida eterna, de su seguridad, ¿no? Ellos lo único que se conforman es que no van a ir al infierno, pero no entienden que la salvación hay que cuidarla con temor y con temblor. En cuanto a la oración, un tibio solo pide, oran solo cuando tienen ganas, cuando tienen problemas, cuando tienen intereses personales, pero no piden nada para la relación con Dios ni por la vida de los demás. Ellos no son como nosotros que ponemos en el WhatsApp hay que orar y todos oramos, ¿no? Realmente para ellos. En cuanto a la iglesia, en general les cuesta asistir. Siempre hay algo más importante. Y si vienen a veces, la mayoría de las veces es por compromiso, por costumbre, lo ven más como un centro social donde pueden llenar ciertas necesidades, ¿no? En cuanto a los problemas, un tibio no entiende que los problemas son para nuestro crecimiento, hermano. Eso tiene que tenerlo, usted y yo lo tenemos que tener bien acá. Los problemas que pasamos, Dios los usa, ¿no?, para ir formándonos. Un tibio piensa que no debería sufrir, porque ese es el evangelio tibio que les han vendido. Si tú eres cristiano, entonces no vas a tener problemas, vas a ser feliz y vas a tener dinero, ¿no? Y lo general, que si le pasa algo trágico en la vida, tienden a enojarse, a irritarse con Dios, culpándolo, y dicen, ¿por qué a mí, Señor? Y he escuchado mucho tibio que me dicen, a mí Dios no me ama. ¿Has escuchado eso? ¿Por qué a mí Dios no me ama? ¿Por qué a mí Dios no me bendice? Tiene que ver tu vida, pues, que la bendición es, parte es de buscar el reino de Dios y su justicia. En cuanto al mundo y los pecados, tú lo ves y no sabes bien si es cristiano o no es cristiano. Entonces todas esas cosas son ciertas características de los tibios. Hay que evaluarlos, pues, hermano. Hay que evaluarlos. ¿Cuál es la consecuencia de ser tibio? ¿Qué dice el verso? 16. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La traducción en realidad dice, ¿sabe lo que dice? Ustedes me provocan vómito, ustedes me revuelven el estómago. O sea, Dios cuando ve un tibio, como que no. El tema es ese, ¿no? Yo no quiero que Dios me vea y se le revuelva el estómago, pues. O usted quiere que nos vean y se le revuelva el estómago. Vamos al 17, aquí vamos a ver. Entonces ellos eran tibios, pero estaban satisfechos. Dios nos libre de ser tibios. Porque tú dices, yo soy rico y bien enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, y acá viene lo que le dice. Mira todo lo que le dice Dios, Cristo a esta iglesia. Eres
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué significa la palabra desventurado? O sea, ellos en lugar de avergonzarse de su compromiso real con Dios, se sentían orgullosos, ¿no? Y hay personas que se creen, pues, como son los tibios, y en realidad ellos decían cosas como son frases como: somos una iglesia próspera, somos una iglesia próspera, somos una iglesia próspera, y ahí nomás se habían quedado, ¿no? Y en realidad tal vez tendrían riqueza espiritual, material, pero no la tenían espiritual. Entonces aquí la cosa es que ellos pensaban algo, pero ¿cómo lo veía Dios realmente? ¿Cómo lo veía? Dios lo veía así: como desventurados, como miserables, como pobres, como ciegos y como desnudos. Ahí está la cuestión. ¿Cómo crees que Dios te ve a ti? ¿Cómo creen ustedes que Dios nos ve a nosotros como congregación? Eso es lo que deberíamos preocuparnos, porque nosotros, como somos humanos imperfectos, tenemos un concepto de nosotros mismos, de cómo Dios nos ve. Yo soy bueno, yo soy buen cristiano, pero ¿realmente así nos verá Dios? Da que pensar, ¿no? Cuando le decían que eran desventurados, le decían que eran desgraciados, que eran desafortunados. Cuando les decían que eran miserables, les estaban diciendo: ustedes necesitan misericordia, más misericordia, ¿no? Cuando les decían que eran pobres, les decían que en realidad eran pobres espiritualmente, que tal vez materialmente podían ser ricos, pero espiritualmente eran pobres. Y es bien interesante porque la congregación de Esmirna era la iglesia pobre que era rica, ¿se acuerdan? No tenían nada, pero esta es la iglesia rica que era pobre. Tenían el mejor tratamiento a los ojos, sin embargo eran ciegos. ¿Por qué? Porque eran ciegos. Y ese es el problema, porque no podían ver su verdadera condición espiritual ni su verdadera naturaleza de su cristianismo. Eso es peligroso. El diablo dice que es el que su labor es entenebrecerlo, ¿no? Hacernos que las cosas nos parezcan buenas, pero no, en realidad no. Y eso es a eso que nosotros deberíamos pedirle a Dios, que todos los días nos dé nuestro colibrí espiritual, pues, para ver nuestra verdadera condición espiritual. Y por último, eran desnudos, porque en realidad, al hablar de desnudez, hablaban de vergüenza. Deberían tener vergüenza, porque en realidad, en el oriente o en cualquier ciudad, si tú estás desnudo, pasa vergüenza, ¿cierto? En realidad, acá lo que le está diciendo a ellos: ¿sabes qué? En vez de ponerte esas túnicas costosas que usas, lo que deberías hacer es vestirte realmente de la justicia de Dios. Es decir, tenga relación correcta con el Padre, ¿no? Eso es lo que debemos tener nosotros, esa relación correcta. Entonces, ¿cuál era el problema de la gente de la Odisea? Para resumir un poco, no solo era un problema personal, era un problema de la congregación. Estaba conformada por miembros tibios, y para poder erradicar la tibieza de su corazón era necesario que cada miembro hiciera un inventario personal, como dice la Biblia: examinaos a vosotros mismos. El problema de la Odisea es un problema universal, no es regional, ¿no? Dios ha preservado esta carta porque en este tiempo existen iglesias súper prósperas, ¿o no? ¡Wow! Tienen unos templos de 50 millones de dólares. Los pastores tienen mansiones de 50 millones de dólares. Tienen aviones privados. Es increíble.
Pero Dios le dice, los vomitaré porque están llenos de, ¿sabe de qué? De gente tibia. Dicen algunos autores que esta iglesia representa este tiempo que estamos viviendo ahorita. Pero saben que nosotros somos un remanente, ¿no? Hay un remanente, sí. Pero eso es lo que dicen los estudiosos, pues. Y este tipo de iglesia no es de siempre, ¿no? Porque en el siglo pasado, en 1800 hasta 1900, la iglesia cristiana era una iglesia misionera, bien sana, que salía y predicaba. Y no tenían grandes sedes, porque el misionero se iba a África, se iba a Asia, se iban a la India. ¿Y cómo vivían los pastores? Vivían un poco en la pobreza. Pero alguien se paró y dijo, no, ser pobre es maldición. Y a alguien se le ocurrió el famoso versículo, amado, yo deseo que Jesús sea prosperado en todas las cosas y tenga salud así como prospera tu alma, que era una doctrina bíblica, y comenzó a cambiar la doctrina y comenzó a tocar el corazón de millones de personas no regeneradas. El problema de la iglesia cristiana es que hay un montón de gente que cree que es cristiana y no lo es. No han entendido. ¿Y por qué no han entendido? Porque se les ha dado leche adulterada. Así que Dios les ha llamado a ustedes para que cuando encuentren a esa gente, cambiarle la leche adulterada por la real. Y la leche real da gases, duele el estómago a veces a los niños, ¿o no? No lo tienen que cargar para que bote. Dale harina a ver si le va a dar algo. No le da nada. Es así. No siempre es ser cristiano. Ahora, la condición espiritual de esta iglesia era terrible, era seria. Sin embargo, Dios es bueno, hermano. ¿Y qué les dice Dios? 18. A mí me encanta esta parte. Por tanto, yo te aconsejo, mira quién, Dios, qué caballero que puede ser. Te aconsejo, dice. No dice te ordeno, ¿eh? Te aconsejo. Y a nosotros también siempre, todos los días, el Espíritu Santo nos aconseja, ¿no? Que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Yo te aconsejo el libre albedrío, ¿no? ¿Qué significará el oro refinado en fuego? Me hace recordar esos versos que dicen que nosotros somos como el oro, que somos refinados para que salga la escoria, ¿no? El oro refinado en fuego necesita que nosotros vamos a pasar por todo ese proceso de refinación que tenemos que aceptarlo, ¿no? Y siempre Dios nos ha dicho, yo siempre le decía al pastor en el que yo estaba, yo le entiendo algo, ustedes predican de prosperidad, 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 pero yo he encontrado un versículo en Mateo 6, 19 y 20 que dice así: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, si no hacéis tesoros en el cielo, donde la polilla. Entonces, nunca, Dios es mi testigo, nunca me lo contestaron, porque esto no predica. Este verso no lo predica, ¿no? Después cuando dice, y vestiduras blancas para vestirte. La vestidura blanca para vestirte significa, bueno, ¿sabes qué? Ponte realmente, ¿no? En una correcta relación con Dios, porque no están en una correcta relación con Dios. Y al final les habla de ese colirio celestial. ¿Qué significa? Una nueva perspectiva. Está bien, hermano, te has sido tibio, ok, pero cambia tu mente, ten una nueva perspectiva, arrepiéntete, comienza. ¿Y cómo puedo tener una nueva perspectiva? Estudiando la palabra y obedeciendo. No hay otra manera. Solamente cuando usted estudie la palabra y entienda lo que Dios quiere para uno, viene la renovación de la mente. Tu mente renovada y tu conducta cambia. Nada más. Entonces, esos son los
las recomendaciones que le da, ¿no? Dice compres, yo te aconsejo que de mí compres. Y la palabra comprar es que no se puede ganar, ¿no? Simplemente es, ¿se acuerdan de ese versículo que el que quiere ser verdaderamente mi discípulo, dice a sí mismo, cargue su cruz cada día? Eso significa renuncia a la indiferencia, renuncia a tu autosuficiencia espiritual y a tu orgullo. Usted cada día que se siente a orar, hermano, dígale a Dios que es débil. Dígale que usted sin Él no puede hacer nada. Dígale que si no lo ayudan va a fracasar. Yo siempre le pido eso, que me guarde, que mi corazón no se desvíe, que me muestre dónde estoy mal. Y me muestra. Al final dice, mira, yo reprendo y castigo a todos los que amo, el 19. Sé pues celoso y arrepiente. Aquí nos está hablando a nosotros que sí, pues, vamos a pasar por pruebas, ¿no? Y la palabra celoso es comprométete, y arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. ¿Recuerdan eso? Eso es lo que le está diciendo a esta iglesia. Tenemos que comprometernos. Y cuando usted se compromete con Dios y su palabra, hermano, yo le digo la verdad porque me ha pasado a mí, el proceso sigue avanzando. Porque todos hemos sido fríos, después hemos sido tibios y después hemos sido calientes. Pero si usted, las que cocinan, pone una olla con agua y pone una llama chiquita para que llegue a hervir, o no llegue a hervir, o calienta, ¿no? Pero si le pone un llamón, entonces el proceso lo puedes acelerar tú o lo puedo acelerar yo, dependiendo de cuánto me comprometa con Dios. Es como cuando uno va a la universidad. Hay algunos que se comprometen con el estudio y acaban la carrera en 4 años, 4 años y medio, 5 años, son comprometidos y están metidos mañana, tal, mientras sus compañeros están tomando su chela, jugando pelota, ellos están ahí y se demoran 10 años en salir. ¿Cierto? Hay otros que estudian y estudian. Es igual, ¿no? Él te pide un compromiso, ¿no? Yo reprendo a los que castigo. Y aquí viene este versículo del que quería quedar. He aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Se dan cuenta que el contexto es para los tibios? No es para un llamado, es para el tibio. Al tibio le dice, oye, yo estoy en la puerta y llamo. No dice, porque Jesús podría entrar. Y si alguno oye mi voz, qué interesante, ¿no? Porque acá no está diciendo que todos van a escuchar su voz. El tema, hermano, de los tibios, yo les voy a decir, porque tengo bastantes amigos tibios, bastantes, en otras iglesias, es que ellos no son conscientes que son tibios. Son ignorantes. Su ignorancia espiritual, su ignorancia de la palabra, la manera en que los han formado, para ellos están bien. Ellos sí, escuchar un concierto y gritar y esto, ya creen que con eso sintieron la unción. ¿Has sentido la unción? Esta unción. ¿Han escuchado eso? ¿No? Nosotros no tenemos que sentir nada. Nosotros ya tenemos la unción. Entrará en la puerta, ¿no? Restaurar la comunión. Aquí el tema es que Dios te está tranquilizando. Ahora, yo entro, haré y cenaré contigo. O sea, ¿qué está diciendo acá? Que quiere tener comunión, que quiere tener intimidad, porque tú cenas con alguien que normalmente cuando tú invitas a alguien a tu casa es porque quieres tener intimidad, comunión, conocerlo, hacerte tu amigo. O usted invita a alguien que le cae mal. Entonces
Entonces, que de repente el Señor está tocando la puerta de algunos corazones. Déjenlo entrar. Recuerden que Cristo es esto, ¿no? ¿Ya? Dejen de estar buscándolo arriba porque acá lo va a entrar. Jesucristo es, dice, el verbo hecho carne, la palabra. Yo tuve esa experiencia. Yo oraba y decía, Señor, a Dios conozco, al Espíritu Santo lo conozco, pero a Cristo no lo conozco. Y el Espíritu Santo me dijo, pero si lo tienes en las manos, es Cristo. Hay veces que te dicen, pon la mirada en la cruz. Entonces tú cierras los ojos y ves a Cristo crucificado. No, pon la mirada en la cruz, es la palabra. Eso es. El resto es emoción, hermano. Al final dice, al que venciere, otra vez condicional. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué quiere decir? La vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que los tibios no entrarán en el reino de los cielos. ¿O no? Eso es lo que está diciendo. Ojo, tibio. Ojo. ¿Qué crees que porque diezmas? ¿Y crees que porque das mucho dinero en la iglesia? ¿O porque paras metido ahí? Le sabes 4 canciones y 5 versículos, pero nunca oras, no conoces la palabra, de entrar en el reino de los cielos. No entra. Eso es lo que dice la palabra. Por mí que todos vayan al cielo. Pero la palabra hay que verla bien. Hay que cuidarnos de la tibieza espiritual. La tibieza espiritual es, ya le hemos dicho, todas esas características, ¿no? Ver a Dios como si fuera solamente, tiene que darlo. Dios es soberano, Dios te da, Dios te quita. A mí me encanta cuando Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Y nunca dijo nada en contra de Dios. Pero cuántas veces nosotros, a veces cuando Dios nos aprieta, pero ¿por qué a mí? Porque yo voy a la iglesia, yo voy a las clases, estudio hermenéutica. Pero así que pidámosles a Dios, hermano, que nos caliente. Pero ¿cómo podemos? O sea, la pregunta siempre es ¿cómo? ¿Cómo hago? Porque a veces escucho personas que me dicen, no puedo, me falta fuerza. Sí, para eso tenemos el Espíritu Santo. Pídanle a Dios que su Santo Espíritu ponga en ustedes el querer como el hacer. Yo pido todos los días eso, porque en mis fuerzas yo quisiera estar viendo telenovelas. Pero veo esas películas que me gustan de detective. Pero el Espíritu Santo me dice, en vez de estar mirando eso, anda tu break. Entonces hago un rato y regreso, porque esto es una lucha. ¿Usted cree que yo soy su persona? O voy y la visito a Cintia, no porque era Cintia, pues, costurera y te... y Penélope. Linda, Ahora ya me he vuelto un tío, pero tío, sentado en la sala con mi café, con mi esposa en su máquina de coser y con mi perro al costado. Ya pasé a la tercera edad, creo. Ahora sí, vamos a ponernos de pie para orar. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos ayude a ser esos cristianos creyentes, Señor, verdaderamente comprometidos. Te pedimos, Dios, que no seamos tibios, porque no queremos ser rechazados por ti, no queremos ser vomitados por ti, Señor, porque el vómito es producto de que el cuerpo rechaza algo que le hace daño. Y nosotros hemos entendido que ser tibio, Señor, le hace daño a tu iglesia. Te pedimos, Dios,
Que tú nos des ese oro refinado en fuego, que nos vistas de tus vestiduras blancas y que cada día unjas, Señor, nuestros ojos con ese colibrí espiritual para que podamos ver nuestra condición espiritual. Te pedimos perdón, Señor, en esta mañana porque muchas veces tenemos actitudes de tibios, Señor. Y no debería ser así. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, que podamos perseverar, podamos vencer para poder sentarnos contigo, Dios, en el trono celestial que está reservado para los que verdaderamente creen, Dios. Ayúdanos, Señor, somos débiles. Venimos muchos de nosotros con enseñanzas falsas que todavía quedan en nuestros cerebros, que evitan que realmente podamos tener una verdadera comunión contigo, Señor. Solo a través de tu palabra y con la ayuda de tu Santo Espíritu podemos ir calentándonos cada día más y más y más. Y que este proceso no acabe, Señor, en toda nuestra vida. Que año a año, mes a mes, día a día, hora a hora, nos vayamos calentando, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y sí, Señor, hoy día te abrimos la puerta nuevamente. Te abrimos la puerta y te pedimos, Señor, porque hoy día hemos oído tu voz, que entres a nuestro corazón y cenes con nosotros, Señor. Que podamos tener esa comunión real, íntima, verdadera contigo, no esa religiosa o porque tenemos algún tipo de, no sé, paradigma en la mente, Señor, que si no lo hacemos tú nos vas a castigar o algo así. No, que nuestra comunión sea fresca, que sea un diálogo permanente en nuestra vida. Por eso te pedimos que nos ayudes, Señor, porque hoy día nosotros voluntariamente estamos abriendo la puerta y si en algún momento te la cerramos, te pedimos perdón. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.